Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de incredulidad de los hermanos de Jesús. Cuando hablamos de incredulidad, significa falta de fe, no creer completamente en alguien. Recordemos que nuestro amado Señor Jesucristo nació de una virgen llamada María, y después del nacimiento virginal de Jesucristo en María, posteriormente María con José tuvieron una vida matrimonial normal, como lo declara el libro de Mateo capítulo 1 versículo 20. El ángel le dijo a José que no temiera recibir a María como esposa. Y el versículo 25 dice que José no la conoció a María, que bíblicamente significa no tuvo relaciones sexuales matrimoniales hasta después de haber dado a luz su hijo primogénito, que es Jesucristo. Entonces, después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron una vida matrimonial normal, de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, y tuvieron varios hijos, los cuales fueron medio hermanos de Jesucristo. Entonces, estos hermanos presentaban incredulidad hacia Jesús. Vamos a entender a través de la palabra de Dios las razones y cómo ellos finalmente sí creyeron en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1, dice que Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Nuestro amado Señor Jesucristo, en su primera venida a este mundo, Él tenía una misión. Él vino como un siervo sufriente, a dar su vida para salvarnos, a morir en una cruz. Nuestro amado Señor Jesucristo no se iba a exponer a que lo mataran antes de tiempo o de otra manera distinta a cumplir su meta, que era dar su vida por nosotros en una cruz y pagar así por nuestros pecados. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo quería hacer la voluntad de Dios y se cuidaba. Y dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, hijos de María y José, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, esta expresión de los hermanos o medios hermanos de Jesús, no están ellos negando que Jesucristo hace obras milagrosas. Solo están queriendo decir, demuestra tu poder a los demás. Porque si seguimos leyendo, dicen los hermanos de Jesús, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y esto declara, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús le insinuaban, hazte famoso, hazte conocido, demuestra tus poderes milagrosos. Si tú te fijas, esto es la misma tentación con que el diablo quiso tentar a Jesucristo. Te daré fama, te daré gloria de este mundo, te daré el reconocimiento de este mundo. Jesucristo no vino al mundo por eso. Él no vino a ser famoso. Él no vino a ser conocido. Él vino a cumplir una misión. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, el amor de Dios, a enseñarnos la verdad, que hay que amar a Dios con todo el corazón, amarle, obedecerle, y que fruto de eso
Debes amar a tu prójimo, a todas las personas a tu alrededor, con un amor incondicional, sacrificial, fruto de tu relación de amor con Dios. Y su expresión máxima de amor de nuestro amado Jesucristo, su exaltación y su gloria en este mundo fue en su humillación, porque Él fue a una cruz. Él entregó su vida y murió por nuestros pecados. Pagó con su sangre para salvarnos y perdonarnos. ¿Entiendes que los hermanos de Jesús tenían una mentalidad de acuerdo a este mundo? Le decían, si quieres ser famoso, muéstrate. Es que Jesús no buscaba la fama y Jesucristo no quiere que sus discípulos busquen fama o gloria, sino que se humillen, que le amen y que le obedezcan. Las personas en este mundo se dejan llevar por las apariencias. Esperan que sus líderes sean importantes, grandes, sean famosos. Iglesias importantes, conocidas, que les den prestigio. Pero con Jesucristo las cosas no son de esa manera. Dios se glorifica en tu fragilidad, en tu debilidad. La gloria es solo de Dios, es de Jesucristo. Por lo tanto, Él no busca que tú le ofrezcas grandezas. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rey, nació en un humilde pesebre rodeado de animales. En este mundo, en lo físico, su padrastro, digámoslo en esos términos, José, era un carpintero, un hombre sencillo y humilde, igual que María. Y por eso muchos no entendían ni creían en Jesús. ¿Cómo es posible, decían, que el hijo de un carpintero pueda ser el Mesías, el Hijo de Dios? Es que es así. Jesucristo vino a pagar por nuestras vidas, a humillarse hasta lo sumo y a salvarnos. Y en su segunda venida, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí vendrá a destruir la maldad y a implantar su reino milenial. Y solo podemos decir, ven Señor Jesús. Lamentablemente, sus hermanos, hijos de María y de José, no creían en Él como el Mesías. Entonces, si volvemos al texto, iban a ir a una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos. Y los hermanos de Jesús le decían, ve y muéstrate. ¿Y qué les respondió nuestro amado Jesucristo? Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, Jesús les dice, yo todavía no voy a esa fiesta. Ustedes pueden ir. Yo, dice Jesús, estoy esperando la voluntad de Dios. Estar en el Espíritu, hacer su plan. Y esto es vital para cualquier cristiano, ser guiado por Dios, que sea el amado Espíritu Santo quien gobierne tu vida. Jesús dice a continuación a sus hermanos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto quiere decir, la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia, porque les digo que su conducta es mala. Entonces nuestro amado Jesucristo le dice a sus hermanos, ustedes pueden ir porque la gente de este mundo a ustedes no les aborrece, pero a mí me odian y me quieren matar. Porque yo testifico, les estoy diciendo las cosas malas que hacen. Les estoy mostrando sus pecados, su hipocresía,
su rebelión, pero no para enrostrarle las cosas, sino para que haya arrepentimiento y cambio. Pero el mundo en general eso no le interesa, no quiere cambiar. La labor de este podcast Restauración Final es decirte la verdad de Jesucristo, que Él te pide que pierdas tu vida por Él, que te arrepientas de todo pecado, que ames a Dios con todo tu corazón, que ordenes tu vida. Por lo tanto, a aquellos que aman la religiosidad, no solo lo desecharán a este podcast, sino que lo rechazarán. Y es importante que lo entiendas, que cuando tú recibes la palabra de Dios, tiene un propósito, limpiar tu vida. Es como un jabón que debe limpiarte. No debes esperar que la palabra de Dios solo te anime o te entretenga. La palabra de Dios es como fuego que debe purificar tu corazón, tu mente. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de estos podcasts, con un propósito, que cambies tu manera de pensar y que como resultado de eso, entonces cambies tu manera de actuar. Y eso se llama conversión. Cambias tu forma de vivir, rindes tu vida a Jesucristo. Jesús continúa diciéndole a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Nuestro amado Jesucristo todavía no iba en ese momento porque buscaban matarle, y Él tenía que llegar a dar su vida para pagar por nosotros en la cruz. Si seguimos leyendo, dice que después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Nuestro buen Jesús no estaba buscando tentar la muerte, mostrarse para que lo capturaran y lo mataran. Él debía llegar a la cruz. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, fue a esa fiesta como en secreto. Y en esa fiesta de los tabernáculos le buscaban los judíos y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está Jesús? Y había gran murmullo acerca de él, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su palabra. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Recuérdalo, aquellos cristianos que viven en la hipocresía, en la apariencia, en la religiosidad, siempre rechazarán a aquel que les hable la verdad. Rechazarán a aquel que les haga ver su pecado. Te ruego que no te incomoden estos podcasts. Te ruego que le creas a Jesucristo, que rindas tu vida a Jesús y seas un cristiano de verdad. Si seguimos leyendo, en esta fiesta de los tabernáculos, dice: ninguno hablaba abiertamente de él, de Jesús, por miedo a los judíos. Temían lo que estos religiosos podían hacer. Mas, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba, en el tiempo perfecto de Dios. Nuestro amado Jesucristo no temía a la muerte. Sencillamente, Él quería hacer la voluntad de Dios. Recuerda que como cristiano debes crecer en gracia y en sabiduría. La gracia de Dios es Jesucristo en tu vida, el poder de su Espíritu Santo en tu vida, su amor en tu vida. Y la sabiduría tiene que ver con la prudencia, con saber actuar, no actuar en forma alocada. Entonces, Jesucristo no temía a la muerte, solo quería hacer la voluntad de Dios.
Y a la mitad de la fiesta, él fue al templo y empezó a abiertamente enseñar. Te ruego que busques hacer la voluntad de Dios. Ruega al Padre, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que su Espíritu Santo te guíe. ¿Qué hacer? ¿Cómo servirle? ¿Qué decisiones quiere Él que tomes en tu vida para que así estés en la perfecta voluntad de Dios, en el tiempo de Dios? Y así cumplas el plan de Dios para tu vida, tal como Jesucristo lo cumplió. No actúes sobre la base de tu propia opinión. Busca que Él te guíe. Si seguimos leyendo, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Dónde estudió teología? Es que debes comprender que ser cristiano y servir a Dios no es equivalente a una carrera universitaria. No tiene que ver con una instrucción humana, con conocimientos humanos. Tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. Para conocer a Dios no tienes que ir a un instituto teológico. Tienes que conocerle, tienes que buscarle, orar cada día. Tienes que leer su palabra, la Biblia. Tienes que obedecerle y que Él te guíe. El amado Espíritu Santo te guiará a un pastor para que te enseñe más de la palabra. Esto es por el Espíritu. Debes ser guiado por el Espíritu Santo. Los religiosos en este mundo ven a la Iglesia de Dios como una organización donde pedirán estudios, títulos, reconocimientos humanos. Y eso no funciona de esa manera a los ojos de Dios. Jesucristo conoce a sus ovejas y sus ovejas le siguen. A continuación, nuestro amado Jesucristo les declara a estos religiosos que cuestionan en qué instituto o universidad estudió teología. Jesús les dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo el Espíritu Santo te ha de revelar si lo que escuchas, si lo que oyes es de Dios, es de Jesucristo o no lo es. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a entender que si el que te habla te dice la verdad para que cambies, para que te arrepientas y ordenes tu vida, vas a escuchar la voz de Jesús y le vas a obedecer. Porque tú quieres cambiar, tú quieres limpiarte, tú quieres amar a Jesús, tú quieres obedecerle. Entonces entenderás si la enseñanza que estás recibiendo te lleva a obedecer a Jesús y la recibirás, o si la enseñanza que escuchas solamente te entretiene o te distrae y por lo tanto no es de Jesús. Jesucristo dice a continuación, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Jesucristo dice, yo vengo a darle la gloria a Dios. No vengo a ser famoso. No vengo a que me rindan reconocimientos y que agrade al hombre. Yo busco la gloria de Dios, el que me envió. Y por eso, dice Jesucristo, les hablo la verdad. El ser humano, en la carne, en su orgullo, busca la fama, busca el reconocimiento, busca enriquecerse y de su propia cuenta habla. Mas el que busca la gloria de Dios,
quiere que Jesucristo sea exaltado en tu vida, que Dios sea honrado, que Él sea verdaderamente el primero en tu vida. Por eso te ruego que busques conocer a Jesucristo, que le ames, que le obedezcas y que te prepares para la segunda venida de Jesucristo, lo cual va a ocurrir al final de la tribulación que se aproxima. Y debes prepararte porque la tribulación se acerca, el tiempo de la prueba, de aflicción que vendrá a este mundo. Y debes estar preparado en santidad, en amor a Dios, en amor a Jesucristo, en obediencia a Dios, obedeciendo a Jesucristo. Debes estar preparado porque Dios te ama, porque Dios quiere que te salves. Jesucristo vino a salvar a las personas y comenzará en poco tiempo más la hora de la prueba, el tiempo de tribulación en este mundo. Y Dios quiere que estés escondido en Jesucristo. No seas incrédulo como los hermanos de Jesús. Entonces los hermanos de Jesucristo solo creyeron en Jesús cuando Él resucitó. Recuerda que después de la resurrección de Jesucristo, Él apareció a sus discípulos y les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo, reunidos en un lugar específico, el aposento alto. Y el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, declara que todos sus discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Entiendes que recién en ese punto, en la resurrección de nuestro amado Jesucristo, recién ahí creyeron? No debes esperar a que Jesucristo venga en su segunda venida, al final de la tribulación, para creer en Él. Tienes que creer en Jesucristo hoy, porque esa es la fe, creerle a Jesús hoy. Te ruego que despiertes. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, hablando el apóstol Pedro, dice que Jesucristo debe permanecer en el cielo después de su muerte y resurrección. Recuerda, Jesús está a la diestra del Padre y debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. ¿A qué se refiere con esto de la restauración final? A que viene un tiempo de tribulación a este mundo en el cual Dios purificará a su pueblo, restaurará a la iglesia de Jesucristo, la limpiará, porque si Jesucristo viniera hoy a arrebatar su iglesia, ¿sabes qué ocurriría? Jesucristo saldría de este mundo prácticamente con las manos vacías, porque la gran mayoría de su iglesia está en religiosidad, en hipocresía, en pecado, amando las riquezas, las grandezas, la gloria de este mundo. La iglesia actual, en su gran mayoría, está en apostasía, algo que lo declara la Escritura. Tristemente es una realidad, como lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, cuando dice que nadie os engañe, hermanos, en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, a la mitad de la tribulación que se aproxima.
La palabra de Dios lo dice. En este tiempo final en que nos encontramos, la iglesia cristiana, en términos generales, en su mayoría, está en apostasía. Como la iglesia de la Odisea se ha enriquecido amando a este mundo, viviendo en el hedonismo, el disfrute de las cosas de este mundo, viviendo en el materialismo, en las riquezas y llenándose de los afanes que este mundo ofrece, y ha perdido ese primer amor por Jesús. La iglesia en general está en apostasía. ¿Comprendes que si Jesucristo viniera ahora por su iglesia, saldría muy triste porque encontraría muy pocos cristianos que hoy le aman y le buscan? Y Jesucristo ama a su iglesia. Dios ama a su pueblo. Por eso Él permite que venga este tiempo de tribulación, por la gran incredulidad que hay en el pueblo de Dios. Dice amar a Dios, dice amar a Jesucristo, pero no le obedece. No ha perdido su vida por Jesucristo. Solo siguen haciendo lo que ellos desean para sus vidas. Y eso se llama religiosidad. Y Jesucristo te pide que le des tu vida a Él. Que Dios sea el dueño de tu corazón. Que lo ames con todo tu ser. Que Él sea tu guía, que Él sea tu vida, tu alegría, tu esperanza. Que Dios guíe las determinaciones en tu vida. Que Jesús sea tu Señor. Te ruego que lo entiendas. La sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No por obras, no porque hagas cosas buenas, dice, para que nadie se gloríe, sino que con humildad y humillación recibes a Jesucristo, recibes su gracia, recibes el perdón de tus pecados al rendir tu vida a Jesús. Y como resultado de rendir tu vida a Jesucristo, entonces le obedeces. Te apartas del pecado, te santificas, te limpias, buscas a Jesús, oyes su voz y le obedeces. Porque como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pedro habla a el pueblo de Dios, los llama expatriados, personas que están en este mundo viviendo como peregrinos y extranjeros, que viven en este mundo, se sujetan a toda autoridad de gobierno del país en que estés. Cumples con tus responsabilidades en tu hogar, en tu trabajo, en tus estudios. Eres absolutamente normal. Solo que en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus motivaciones, vives como un extranjero y peregrino, siempre queriendo agradar a Dios, no queriendo la gloria de este mundo, sino la gloria de Jesucristo. Por eso Pedro los llama expatriados y dice a continuación, ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tu llamado es amar a Jesús, ser limpio con la sangre de Jesucristo y obedecerle. Y el Espíritu Santo hará esa obra transformadora en tu mente, en tus acciones a través de su palabra. Y tú solo quieres oír su voz para obedecerle. Ese es tu llamado como cristiano. Lamentablemente, la iglesia cristiana en general está en apostasía. Por eso el tiempo del fin, por eso la tribulación que viene, por la incredulidad de los hermanos de Jesús.
porque muchos cristianos creen en Jesús a su manera, no le aman, no le obedecen. Por eso mismo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, hablando acerca de este tiempo final, de la tribulación que vendrá, dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En el tiempo final en que estamos y que nos acercamos al inicio de la tribulación, aquellos que obran impíamente, que son violentos, que son rebeldes, no entenderán absolutamente nada de lo que ocurre. Solo se rebelarán por la violencia que hay en el mundo, por las crisis, la guerra, la maldad que hay cada día en el mundo. Sin embargo, aquellos entendidos que van a Jesucristo comprenderán por qué ocurren estas cosas. ¿Y qué harán? Buscarán a Jesús. Y como dice este versículo, se limpiarán y serán emblanquecidos y purificados. A través de Jesús son salvos. A través de su hermosa sangre son limpios y tienen acceso a Dios y salvación, todo a través de Jesucristo. Y ellos, a su vez, toman determinaciones. Se apartan del pecado, se apartan de toda clase de orgullo, mentira, robo, codicia, avaricia, inmoralidad sexual, toda clase de impureza, murmuración, queja. Se apartan de toda clase de pecado y se consagran a Dios. Tienen una vida que es coherente con lo que creen. Jesús te pide coherencia. Si eres mi discípulo, haz lo que yo te pido. Vivimos en tiempos de incredulidad. Muchos cristianos están actuando como los hermanos de Jesús. No creen en Él. Ven sus milagros, ven su amor, ven su poder. Sin embargo, no están confiando en Jesús, no le obedecen. Este podcast tiene como propósito que te prepares para el tiempo final, tal como lo observamos cuando Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, habló acerca del tiempo del fin, de la crisis, de la guerra, de la violencia desatada, y que iba posteriormente a haber un tiempo de tribulación angustiante y que todo concluiría con su segunda venida. Esto mismo proféticamente lo presenta el profeta Sofonías en el Antiguo Testamento, en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 1, cuando habla del pecado de Jerusalén, del pueblo de Dios, que en la actualidad está formado por judíos y no judíos, es decir, de todas las nacionalidades que creen en Jesús, que tienen salvación por medio de Jesucristo. Recuerda que estamos en el tiempo final. Basta con que mires las noticias y te darás cuenta de la rebelión, de la violencia y la maldad que se ha desatado en este mundo, y la apostasía, la hipocresía que hay en la iglesia cristiana en general. Entonces dice el capítulo 3, versículo 1 de Sofonías: «Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada». Está hablando de su pueblo, esa Jerusalén espiritual, formada por el pueblo de Dios, rebelde y contaminada. Mucho cristiano está rebelde igual que este mundo y se ha contaminado con las cosas de este mundo, con los placeres de este mundo, con el orgullo de este mundo. Dice, no atiende a consejos ni acepta corrección, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios.
Esa es la realidad. Aman la religiosidad, van a la iglesia, pero no rinden sus vidas a Jesucristo. Dice a continuación, las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros y violentan la ley. Esto describe el carácter espiritual de la iglesia actual. Un pueblo rebelde que se ha contaminado con las cosas de este mundo y profetas, pastores, maestros que son sus autoridades, que son como lobos nocturnos, que violentan la ley. Y esto representa a que muchos siervos de Dios en la actualidad no aman a Jesús, hacen las cosas para su propia conveniencia. Por lo tanto, han dejado la gloria de Dios para buscar la gloria del hombre. No llevan a la iglesia al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios juzga a su pueblo con justicia, con amor, queriendo que se salve. Y por lo tanto, la protección de Dios y su presencia se apartan de este mundo. Y se empieza poco a poco a levantar la destrucción. Y eso es lo que veremos con el inicio en poco tiempo más de la tribulación, con la crisis económica, con la guerra que vendrá. Te ruego que observes lo que está pasando en Medio Oriente con Israel. También con las enfermedades, con esta crisis climática que se ve manifestada y que cuando comience la tribulación aún incrementarán más con los sellos y las trompetas. Te ruego que tomes determinaciones para salvar tu vida, para estar escondido en Jesús. Porque si seguimos leyendo Sofonías, dice: pero Jehová el Señor, nuestro Dios y Padre, que está en medio de su pueblo, en su ciudad, Jerusalén, Él es justo, Él no comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. Dios es justo y Él espera que tú le ames y le obedezcas y que con temor reverente obedezcas a Jesús y no vivas en la hipocresía, como muchas personas que no les avergüenza ser cristianos y vivir en pecado, sin arrepentimiento, sin buscar el cambio en sus vidas. Si seguimos leyendo, declara: exterminé naciones, quedaron desolados sus bastiones, dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas, quedaron arrasadas sus ciudades, sin ningún habitante. Dije a la ciudad: ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada, según todo lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios, con su palabra, con sus profetas, te alerta para que te arrepientas. Y Dios permite que la violencia se desate y que haya destrucción. Y está buscando que las personas se den cuenta de que necesitan rendir sus vidas a Jesucristo para hallar protección y gracia en Él, para tener vida eterna y salvación. A pesar de todo, la gran mayoría de los cristianos no quiere entenderlo. Se empeñan en hacer su propia voluntad y no obedecer a Jesucristo. Por eso la tribulación que vendrá. Entonces, en medio de la aflicción y del dolor que vendrá, Dios purificará a su pueblo, a su remanente. Remanente es una parte del pueblo de Dios, porque no todos se arrepentirán, mas Dios quiere que todos lo hagan, que muchos vayan a Jesús. Por eso Él dice a continuación: esperadme por tanto,
hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Toda mi ardiente ira, será toda la tierra consumida. Debes entender que la ira de Dios es sinónimo de justicia. Quiere decir que Dios juzga con justicia, porque a continuación declara: purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. ¿Qué está queriendo decir? Que este tiempo de tribulación que vendrá, Dios solo está buscando que su pueblo se purifique, que se limpie, que ame a Dios de verdad, que haya labios puros, sin hipocresía, sin engaño, sino que amen a Jesucristo y le obedezcan de verdad. Y Dios declara: desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso. Tu ofrenda es tu vida. Dios busca adoradores. Así lo ha declarado Jesucristo, nuestro Señor amado. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cristianos que sean humildes, que le adoren, que se humillen ante Él, en obediencia, en amor. Y eso es lo que Él quiere, adoradores. En el pueblo que Dios tiene en todo el mundo, en toda nación. En medio de la destrucción que vendrá, muchos serán purificados. Lamentablemente, muchos otros cristianos no se arrepentirán, sino que amarán este mundo y seguirán al anticristo, que aparecerá a la mitad de la tribulación, y serán parte de ese gobierno del anticristo, y perderán sus vidas por la eternidad en el infierno. Por eso te ruego que no te dejes engañar, porque estamos en tiempos finales, tiempos de apostasía, de hipocresía y de engaño. Y tú eres quien tomas las determinaciones en tu vida para estar en obediencia y amor a Jesucristo, y de esa manera estar protegido en Jesús, y con Jesús estar escondido en Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Qué va a suceder como resultado de este tiempo de tribulación que vendrá? Habrá purificación en muchos cristianos, en su remanente, porque Sofonías dice a continuación: aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Llegará el día cuando Dios purifique a su pueblo y Jesucristo venga por los suyos. Al final de la tribulación, su remanente estará sin avergonzarse, estará confiado en Jesús, estará limpio. ¿Y qué más dice? A esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará. Es decir, Dios purificará su iglesia. Él restaurará todas las cosas. Restaurará a la iglesia de Jesucristo. Quitará la arrogancia, la rebelión, el orgullo que hay en muchos cristianos. Y quedará un remanente, un pueblo pobre y humilde que ama a Jesús, que le espera, que depende de Él y que se esconderá, se cobijará en Jesucristo. Dios salvará a los suyos. Te ruego que seas humilde, no seas orgulloso, porque Jesucristo en su segunda venida rescatará a su pueblo que es espiritualmente pobre y humilde, dependiente de Él. Los soberbios y arrogantes y orgullosos no entrarán en el reino de los cielos. Te ruego que ames a Jesús y le obedezcas.
Este remanente, esta parte de su pueblo, de la iglesia de Jesús, judíos y no judíos, de toda nación y lengua, que creen en Jesucristo y que se salvan por medio de Jesús. Dice, este remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca, sin que nadie los espante. No temerás, te santificarás. No habrá más mentira en tu boca, ni apariencia. Te limpiarás de todo pecado, te consagrarás a Jesús. Y la gracia y el poder del Espíritu Santo te ayudarán para renovar tu mente, para vencer toda debilidad y permanecer en Jesucristo. Te ruego que comprendas el amor de Dios, que comprendas su misericordia, que Él quiere salvar a su pueblo y solo un remanente, una parte de la iglesia estará dispuesta a rendir de verdad su vida a Jesucristo. Serán limpios y purificados y estarán con Jesucristo para siempre. Dice a continuación Sofonías, lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová el Señor te ha levantado el castigo. Ha puesto en retirada a tus enemigos. El Rey, el Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Esto se cumplirá cuando nuestro amado Jesucristo venga en su segunda venida. Habrá gozo, alegría, habrá destrucción para los malos, para la maldad y la injusticia, para el anticristo y aquellos que le sigan, mas para el pueblo de Dios, el verdadero, el remanente que rindió su vida a Jesucristo, será un momento de gozo y alegría cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Si seguimos leyendo, dice, aquel día le dirán a Jerusalén, no temas Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Recuerda que Apocalipsis habla de una gran multitud que saldrá de la tribulación, que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos han ido a Jesús y han limpiado sus vidas a través de la sangre de Jesucristo y han obedecido a Jesucristo. Y se les enjugará toda lágrima de sus ojos. Habrá alegría, habrá paz para aquellos que son parte de ese pueblo remanente, que son de Jesucristo. Y Dios dice a continuación, en aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada en los países de donde fueron avergonzados. Nuestro amado Jesucristo salvará a los suyos, a los humildes, a los que son ovejas, que oyen su voz y le siguen. En aquel tiempo, dice a continuación, yo los traeré. En aquel tiempo los reuniré entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho Jehová el Señor. Esto se cumplirá, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, cuando, clamando a una gran voz, salió un ángel y le dice a aquel que está sentado sobre la nube, nuestro amado Jesús, le dice, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué nos quiere decir? Que en medio de la tribulación que vendrá,
con la aflicción, con la angustia, muchos cristianos que serán parte de ese remanente de Dios madurarán espiritualmente. Se santificarán en medio del dolor, de la crisis, de la guerra, de la aflicción, de los desastres naturales, de todo lo que vendrá y de la persecución del anticristo. Muchos cristianos despertarán, madurarán y Jesucristo vendrá y hará una cosecha y Jesús rescatará a su pueblo, rescatará a sus discípulos que han sido purificados, que han sido restaurados, porque Dios quiere salvar a su pueblo. Te ruego que lo veas. Si Jesús viniera hoy por su iglesia, prácticamente quedaría con las manos vacías, por la condición espiritual general de la iglesia. Como dice la palabra de Dios, que en este tiempo final está en apostasía. Dios purificará a su pueblo, porque como los hermanos de Jesús estaban viviendo en incredulidad, así en la actualidad la gran mayoría del pueblo de Dios vive en incredulidad. Dice creer en Jesús, dice que lo ama, pero no le obedece. Por esta misma razón, Dios purificará a su pueblo. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pedro dice que el Señor, nuestro amado Jesús, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué está hablando aquí? Es que el tiempo de tribulación que viene será angustiante, sobre todo los últimos 3 años y medio, cuando el anticristo gobierne y persiga a los cristianos y se derramen las copas de la ira. Serán días de profunda aflicción para las personas. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la tierra, los cielos han de ser conmovidos. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Logras ver que tú debes obedecer a Jesucristo? Jesús te pide tu vida, pide que rindas tu vida a Él. Por eso debes vivir una vida que le agrade, donde vivas amándole y obedeciéndole. Y dice a continuación Pedro, además de vivir esta vida santa y obediente, vivas esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Estamos en el tiempo final, y se aproxima la tribulación, y serán tiempos, simbólicamente, que los cielos serán deshechos. La tierra temblará, tiempo de aflicción para este mundo. Pedro dice a continuación, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando Jesucristo venga, su reino de justicia y de paz vendrá a esta tierra. Por lo cual, termina diciendo Pedro, oh amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Te ruego que obedezcas a Jesús. Como dice Pedro, tú puedes observar lo que está sucediendo en el mundo. En poco tiempo más comenzará la hora de la prueba, la tribulación final. Y por esta misma razón debes diligentemente, con rapidez, con determinación, con toda tu voluntad, amar a Jesús y obedecerle, para que así seas hallado por Jesucristo, sin mancha
e irreprensible, obedeciéndole, porque nuestro amado Jesucristo vendrá y Él viene por un pueblo que está en santidad. Te ruego que lo comprendas, que si tú no conoces a Jesucristo, rindas tu vida a Jesús. Y para eso, al final de este podcast, hay una oración donde podrás pedirle el perdón de tus pecados a Jesucristo, confesarlo como tu Señor, como tu Salvador, y recibirás su amor, su perdón, su gracia, recibirás vida eterna por Jesucristo, salvación, su don gratuito, para que permanezcas en Jesús, estés unido a Él, te bautices y busques a Jesucristo cada día y ores a Dios, y Él por medio de su Espíritu te dirigirá. ¿A qué iglesia cristiana ir? Porque no da lo mismo. Estamos en tiempos de apostasía. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Y si tú ya eres cristiano y estás en hipocresía, en pecados, en desamor, te ruego, como dice Pedro, que con diligencia ordenes tu vida, te consagres a Dios, le ames con todo tu ser, le des el primer lugar en tu vida, te apartes del pecado y te consagres a Jesucristo con todo tu corazón. Toma determinaciones. No seas incrédulo como los hermanos de Jesús, que creyeron en Jesús una vez que Él resucitó. No seas incrédulo. Si tú hoy rindes tu vida a Jesús por completo, serás guardado, escondido en Jesucristo, tal como lo fue la iglesia de Filadelfia, en medio de la tribulación que vendrá. Te ruego que ordenes tu vida hoy, porque vendrá un tiempo de aflicción a este mundo. Debes esconderte en Jesucristo, ser guardado en Él para pasar este tiempo de aflicción, y que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, seas arrebatado por Jesús y estés con Él para siempre. Es tiempo de despertar, dejar la incredulidad, dejar la duda y amar a Dios con todo tu ser, amando a Jesús y obedeciéndole. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano.
Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.